Durante los años más sangrientos del cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar libraba una guerra abierta contra el Estado colombiano, surgió la figura de un hombre cuyo nombre fue pronunciado con miedo incluso por los propios miembros del cartel. Dandeny Muñoz Mosquera, conocido mundialmente como La Quica. Mientras otros sicarios se hacían famosos por su brutalidad directa, La Quica operaba en silencio, como una sombra que aparecía únicamente cuando la misión exigía precisión absoluta. Era frío, metódico y capaz de convertir cualquier objeto cotidiano en un arma letal. Muchos lo describían como el hombre que nunca sonreía, alguien que no reaccionaba al dolor, al miedo ni a la presión. Pero su verdadera especialidad, y el motivo por el cual Escobar confiaba ciegamente en él, era su habilidad para manipular explosivos con una precisión que parecía casi quirúrgica. Los informes de inteligencia lo señalaban como el responsable de operaciones que exigían calma, paciencia y un dominio total de la destrucción. Antes de continuar, si te gustan relatos profundos, reales y contados con este nivel de detalle, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que pocos se atreven a narrar. La Quica no nació siendo un especialista. Su historia empezó en los barrios más duros de Medellín, donde la pobreza, la violencia constante y la falta de oportunidades formaban el terreno perfecto para que jóvenes sin futuro fueran reclutados por el cartel. Desde muy joven, Dandeny mostró algo que Escobar valorizaba más que la fuerza: disciplina y ausencia total de vacilación. No bebía, no consumía drogas y rara vez hablaba. Observaba, aprendía y hacía exactamente lo que se le ordenaba. Fue su habilidad para seguir instrucciones al pie de la letra lo que llamó la atención de los operadores de más alto nivel. Mientras otros sicarios buscaban reconocimiento, La Quica prefería pasar desapercibido. Realizaba trabajos pequeños con exactitud mecánica, sin errores, sin dudas y sin dejar rastros. Esa combinación de silencio y eficiencia lo llevó rápidamente a misiones mayores, primero como mensajero, luego como vigilante y finalmente como participante en operaciones que exigían algo más que armas: precisión técnica. Poco a poco, La Quica se transformó en una herramienta indispensable del cartel, un operador capaz de ejecutar ataques complejos que otros simplemente no podían entender. Y lo que estaba por venir demostraría por qué su nombre se convertiría en sinónimo de destrucción calculada. El camino de La Quica hacia convertirse en el especialista en explosivos del cartel de Medellín no fue casualidad. Fue un proceso brutal, exigente y casi suicida. En los primeros entrenamientos, muchos jóvenes reclutados fracasaban o morían manipulando sustancias inestables. Pero Dandeny, no. Él observaba, analizaba y repetía cada movimiento con una precisión que sorprendía incluso a los operadores más veteranos. Bajo la tutela de instructores que habían aprendido técnicas militares en distintos conflictos latinoamericanos, La Quica dominó desde la mezcla de ANFO hasta la instalación de detonadores improvisados, pasando por mecanismos de tiempo y dispositivos remotos. No era solo habilidad manual, era su manera de pensar. Tenía la capacidad de visualizar el efecto de cada carga, de calcular distancias, de anticipar fallos, de transformar un entorno común en un escenario letal. En un ambiente donde la impulsividad significaba la muerte, él era un cirujano. Nunca se apresuraba, nunca perdía el control. Y esa combinación, frialdad, paciencia y exactitud, llamó la atención de hombres cercanos a Escobar. El cartel necesitaba a alguien que pudiera diseñar ataques sin ruido, que supiera moverse entre sombras y que entendiera que una explosión no solo destruye, también envía mensajes. La Quica se convirtió en ese hombre. A medida que su reputación crecía dentro del cartel, las misiones asignadas a La Quica dejaron de ser simples encargos. Ya no se trataba de intimidar, vigilar o transportar. Ahora debía planificar operaciones donde la explosión fuese solo el último paso de una cadena de decisiones perfectas. Era enviado a estudiar edificios enteros, memorizar rutas de escape,
analizar movimientos de seguridad, observar rutinas de funcionarios o enemigos del cartel. Pasaba horas anotando mentalmente cada detalle, cada posible vulnerabilidad. No necesitaba mapas ni planos. Su mente los construía sola. Casi nadie lo veía llegar. Casi nadie lo veía irse. Sus apariciones eran breves, calculadas y silenciosas. En ocasiones, los operadores que trabajaban con él no sabían qué estaba pensando hasta el último segundo, cuando él simplemente decía, «¡Listo!». Fue en este periodo que comenzó a ejecutar operaciones que lo transformarían en leyenda dentro y fuera del cartel. Acciones rápidas, letales, precisas, donde una única falla te costado decenas de vidas. O incluso a su propia. Para Escobar, la Kika se convirtió en algo más que un sicario. Era una herramienta estratégica, alguien que podía desestabilizar al Estado con un solo movimiento. Y lo que vendría después demostraría que su nombre no sería olvidado jamás. Las primeras misiones grandes de la Kika fueron pruebas que pocos habrían pasado con vida. El cartel necesitaba ataques que generaran miedo sin dejar rastro, golpes quirúrgicos que desorientaran a las autoridades y demostraran que Escobar tenía hombres capaces de convertir cualquier rincón de Medellín en un campo minado. Y para ese tipo de operaciones ya no enviaban a los sicarios impulsivos ni a los jóvenes temerarios. Enviaban a la Kika. Una de sus primeras tareas consistió en colocar una carga explosiva debajo de un vehículo perteneciente a un funcionario del Estado. No podía ser detectado, no podía fallar y, sobre todo, no podía permitir daños colaterales innecesarios. La Kika estudió el trayecto, los horarios, los patrones de vigilancia y, en cuestión de minutos, determinó el punto exacto donde el artefacto debía ser instalado para cumplir el objetivo sin levantar sospechas. El ataque fue preciso, limpio y devastador. Tanto que desde entonces el cartel lo designó para operaciones más complejas, donde la planificación era más importante que la fuerza. Para Escobar, la Kika representaba algo que pocos sicarios podían ofrecer: la capacidad de pensar como un estratega y actuar como un ejecutor perfecto. Y cada misión reforzaba esa reputación. Con el tiempo, la Kika comenzó a recibir encargos que exigían no solo precisión, sino una sangre fría casi inhumana. Eran operaciones en zonas de alto riesgo, en barrios donde incluso los hombres del cartel evitaban entrar sin refuerzos, misiones que exigían moverse entre civiles, instalar artefactos sin llamar la atención y retirarse sin dejar una sola pista. En una ocasión tuvo que infiltrarse en un edificio oficial disfrazado de trabajador de mantenimiento. Llevaba en su maletín piezas pequeñas que, para cualquier persona común, no significaban nada, pero que él convertiría en un dispositivo capaz de derrumbar una estructura entera. Se movió entre funcionarios sin que nadie notara su presencia. Habló poco. Observó todo, y cuando salió del edificio horas después, dejó atrás un artefacto colocado con tal perfección que los expertos solo pudieron describirlo como obra de alguien que entendía exactamente lo que hacía. Ese tipo de misiones lo convirtieron en un fantasma operativo. Nadie sabía cuándo actuaría. Nadie sabía cómo llegaba ni cómo escapaba. Lo único que se repetía entre policías e investigadores era una frase: si fue perfecto, probablemente fue la Kika. Y pronto sus operações alcanzarían un nivel nunca antes visto en la guerra do cartel. A comienzos de los años 90, la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano había alcanzado un nivel de brutalidad sin precedentes. Cada semana aparecía un nuevo objetivo, una nueva amenaza, un nuevo operativo que exigía precisión absoluta. Y en medio a aquel caos, un nome surgía repetidamente en los relatorios internos do cartel: la Kika. Escobar confiaba en él para misiones donde un error podía significar la caída de toda la organización. Dandeni era convocado cuando la situación exigía calma en medio del caos, cuando era necesario observar, esperar, calcular y ejecutar.
En ciertas operaciones, se infiltraba durante días solo para analizar el comportamiento de un objetivo. En otras, acompañaba a equipos de logística para revisar o corregir sus errores antes de que ocurriera una tragedia interna. La Kika se había convertido en un supervisor silencioso. Alguien que no gritaba órdenes, pero cuya presencia bastaba para que todos siguieran instrucciones al pie de la letra. Dentro del cartel decían que, si la Kika aparecía, la misión era seria. Y fuera do cartel, entre policiais e investigadores, surgía una sensación inversa. Cuando un ataque era demasiado limpio, demasiado calculado, demasiado preciso. Los analistas murmuraban el mismo nombre. Para ese momento, la Kika ya era considerado uno de los operadores más meticulosos del cartel. Pero fue una misión específica, una que no solo afectó a Medellín, sino que abrió heridas en todo el país, la que lo colocó oficialmente en la mira de agencias internacionales. Aunque las autoridades tardaron en reconstruir los hechos, múltiples informes coincidieron en algo inquietante. La operación había sido ejecutada con un nivel de planeación que muy pocos en Colombia podían lograr. La mezcla, el mecanismo o momento escogido, todo indicaba a un especialista. Y dentro del cartel, apenas un hombre tenía esa reputación. Desde ese instante, la Kika dejó de ser solo un sicario especializado. Se convirtió en un objetivo internacional, alguien que debía ser localizado, detenido y apartado de cualquier capacidad operativa. A partir de ahí, su nombre empezó a circular en reportes de inteligencia extranjeros, en briefings militares, en archivos reservados. Era el comienzo de una cacería que ya no pertenecía solo a Colombia, sino al mundo. Tras aquella operación que estremeció al país y atrajo la atención internacional, el nombre de la Kika comenzó a aparecer en documentos que hasta entonces estaban reservados para un puñado de agencias de inteligencia extranjeras. La DEA, el FBI y hasta unidades especializadas de seguridad latinoamericana empezaron a intercambiar información sobre él. Ya no era solo un operador del cartel de Medellín. Era considerado un especialista capaz de ejecutar ataques con precisión militar. Colombia, presionada por la opinión pública y por aliados internacionales, activó canais de cooperación que nunca había utilizado con tanta intensidad. Fotos, relatos de informantes, registros telefônicos e até análises de padrões de movimento foram compartilhados para mapear possíveis rotas de fuga de la Kika. Lo curioso es que mientras Escobar se volvía más visible, haciendo llamadas, negociando, enviando mensajes al gobierno, la Kika hacía lo contrario. Desapareció. Cambió de identidad, de barrios, de hábitos. Se movía como un fantasma intentando esconderse dentro del caos que él mismo había ayudado a crear. Pero incluso los fantasmas dejan rastros, y cada error, por mínimo que fuera, era una pista para las agencias que estaban decididas a capturarlo. En ese momento, la Kika dejó de ser un sicario buscado. Se convirtió en una prioridad internacional. Al sentirse acorralado, la Kika tomó una decisión que marcaría el capítulo final de su historia: abandonar Colombia. No buscaba refugio dentro de las redes locales del cartel, ni protección en zonas rurales. Buscaba lo impensado: escapar hacia Estados Unidos, un país que, irónicamente, era uno de los principales objetivos del cartel en su guerra contra la extradición. Su salida fue silenciosa, calculada y casi improvisada. Usó documentos falsos, rutas secundarias y contactos que ni siquiera los mandos medios del cartel conocían. Una vez en territorio extranjero, pensó que podría diluirse entre millones de personas, comenzar de cero, desaparecer de los radares. Pero había un problema: su rostro ya era conocido internacionalmente. Agencias de seguridad tenían su nombre, sus huellas y até una lista de seus métodos operacionais. En 1991, durante un operativo rutinario en Nueva York, agentes detectaron inconsistencias en la identidad de un hombre detenido por comportamiento sospechoso. Una revisión más profunda confirmó lo inimaginable. Aquel hombre era la Kika, el operador silencioso, el especialista en explosivos, el fantasma del cartel.
Su captura no fue dramática ni cinematográfica, pero representó uno de los golpes internacionais máis significativos contra as operações de Escobar. A partir dali, seu destino mudaría para sempre. Tras su captura en Estados Unidos, La Quica fue sometido a un proceso judicial que llamó la atención de todo el continente. Muchos colombianos ni siquiera sabían que él había logrado salir del país. Otros dudaban de que el hombre detenido fuera realmente el mismo especialista en explosivos mencionado en tantos informes. Pero cuando fiscales norteamericanos comenzaron a presentar pruebas, testimonios y reconstrucciones de operaciones ejecutadas durante los años de guerra, la imagen de Dandeny Muñoz Mosquera tomó forma ante los ojos del mundo. Durante el juicio, se reveló su disciplina casi obsesiva, su entrenamiento técnico y los vínculos precisos que lo conectaban con algunos de los momentos más oscuros del cartel de Medellín. Declaraciones de exmiembros del cartel, documentos recuperados en operaciones militares y análisis comparativos de su modo de actuar con distintos ataques hicieron que la narrativa se volviera cada vez más sólida. La Quica, sentado frente a los jueces, casi no hablaba. Mantenía la misma expresión fría con la que era descrito en Colombia. No lloró, no expresó remordimiento, no reaccionó ante los cargos. Escuchaba en silencio mientras fiscales y agentes lo retrataban como un operador capaz de ejecutar misiones con una precisión que pocos sicarios en el mundo poseían. Finalmente, tras semanas de audiencias, el veredicto llegó con el peso de la historia. Cadena perpetua. A partir de ese momento, La Quica dejó de ser un fugitivo para convertirse en un símbolo judicial de la guerra contra el narcotráfico. Hoy, décadas después de su condena, La Quica permanece en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su nombre no es pronunciado con frecuencia en Colombia, pero sigue siendo un recordatorio inevitable de lo que el cartel de Medellín fue capaz de crear. Hombres tan disciplinados, silenciosos y eficientes que podían cambiar el destino de una ciudad con un solo movimiento. Su historia no es la de un líder, ni la de alguien que buscó poder, fama o riqueza. Su legado es aún más inquietante. Fue un operador que convirtió la destrucción en un oficio. Un hombre entrenado para hacer lo que otros no se atrevían ni a imaginar. Para muchos investigadores, La Quica representó una de las mayores amenazas técnicas durante los años de guerra urbana. No por su brutalidad, que existió, sino por su capacidad de ejecutar ataques con precisión militar, deixando rastros mínimos e exigindo do Estado e das forças internacionais uma resposta estratégica totalmente nova. Com sua caída, o cartel perdeu uma de suas ferramentas mais perigosas. E, embora Escobar continuara lutando por algum tempo, especialistas concordam, o fim operacional de La Quica foi um golpe profundo para o cartel. Hoy, su nombre permanece en archivos, documentales y análisis históricos como ejemplo de cómo un solo hombre, operando en silencio, puede alterar el curso de un país inteiro. Si esta historia te impactó y quieres seguir explorando los capítulos más ocultos del cartel, suscríbete al canal. Aún quedan muchas sombras por revelar.